Demet Özdemir y Can Yaman. Madre mía, la que ha liado la Özdemir con lo que ha soltado de su ex. Si pensabais que ya estaba todo dicho, esperad a escuchar esto porque nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estábamos tranquilos viendo cómo cada uno seguía su camino, que si Can Yaman en Italia triunfando, que si Demet feliz con su vida, y de repente ¡zas! Suelta una bomba que lo cambia todo. No me puedo creer lo que acaba de decir. Es que es fuerte, es muy fuerte. A ver, ¿todos recordamos la pareja que formaron? ¡Ay, qué tiempos! Eran la pareja del momento, ¿os acordáis? Las revistas, los fans, locura total. Y cuando rompieron, pues bueno, cada uno por su lado. Pensábamos que era un tema cerrado, ¿verdad? Que ya habían pasado página. Pero parece que no tanto. Lo que dijo Demet, para ser honestos, me ha dejado un poco descolocado. Porque hasta ahora la versión oficial, o la que nos llegaba a nosotros, era que las cosas habían terminado de buenas maneras. Que se querían, que se admiraban y que simplemente no funcionó. Algo así como nos separamos pero nos queremos. Lo típico, vamos. Pero ahora, boom. Sale con unas declaraciones que cambian totalmente la perspectiva. No voy a decir exactamente las palabras ahora mismo, quiero que sea una sorpresa, pero vamos, que deja entrever que la cosa no fue tan idílica como nos hicieron creer. Nada de idílica. ¿Y qué implica esto? Pues para mí, que la imagen pública que nos vendieron era solo una fachada. Una bonita historia para mantener contentos a los fans y quizás para proteger la imagen de ambos. Porque vamos, que uno sea un ídolo y la otra sea la chica de moda, tampoco quieres que el público vea una ruptura fea, ¿no? Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de un tiempo, ha decidido quitarse la espinita. Quizás ya no le importa tanto mantener esa imagen de paz y amor y ha decidido ser más sincera. O quizás, quién sabe, quiere reavivar un poco el interés. Porque, seamos sinceros, cualquier cosa que tenga que ver con Demet y Can siempre genera muchísimo salseo. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a estar en boca de todos, y no me extrañaría nada. El mundo del espectáculo es así, ¿verdad? Un día estás arriba, otro día te reinventas. Y hablar de una relación pasada, especialmente una tan mediática, siempre funciona. Pero, y aquí viene mi sospecha, ¿y si es verdad? ¿Y si las cosas terminaron mucho peor de lo que pensábamos? Imaginaos la presión, los rodajes, la fama, quizás hubo celos, discusiones fuertes, cosas que se quedan guardadas. Y ahora, pues, suelta la sopa. Yo no sé vosotras, pero yo cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, ¿y Can Yaman qué va a decir ahora? Porque esto le salpica directamente. ¿Se va a quedar callado? ¿Va a responder? Esto va a ser un bombazo. Piensa en la dinámica que tenían. Eran pura química en pantalla, y fuera de ella, decían que también. Pero si lo que dice Demet es cierto, esa química escondía alguna tormenta. Y yo me pregunto, ¿es posible que el dolor o la decepción que sintió en ese momento la haya llevado a decir esto ahora? Es que lo pienso y me da hasta un poco de pena por ellos. Imaginaos vivir una relación tan intensa y que al final, lo que queda es un recuerdo agridulce que te lleva a hacer estas declaraciones públicas. No sé, me parece un poco triste, ¿no creéis? Pero bueno, en el mundo del famoseo, todo es posible. Y la verdad es que este salseo me tiene enganchada. Lo que está claro es que Demet Özdemir ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho que todos volvamos a hablar de su relación con Can Yaman. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pensará Can Yaman de todo esto? ¿Se sentirá dolido, molesto, o quizás le hará hasta gracia? Yo estoy deseando ver qué pasa. ¿Y a vosotros, qué os parece? ¿Creéis que Demet está diciendo la verdad, o es todo una estrategia para generar interés?